Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios. Voce la humanidad, llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre a alabar. Postrémonos ante la gloria de Dios. La gloria de Dios. Shalom, estamos de regreso con nuestro estudio acerca de la oración. Y vamos a continuar leyendo en el libro de Lucas. Libro de Lucas, en el capítulo 1, estábamos leyendo de cómo Cohen, este sacerdote de nombre Zacarías, y su esposa, que de hecho si meditamos en el nombre, en el significado de los nombres de los dos, Zechariah significa Hashem, el nombre de Hashem recuerda, Hashem recuerda, y el nombre de Elizabeth significa que el pacto, recuerda el pacto. Entonces, si unimos los nombres de esta pareja, podemos llegar a una conclusión, que Hashem está recordando el pacto que había hecho de enviar al Mesías, de la restauración de todas las cosas al final de los tiempos. Y esta pareja es muy importante, muy interesante. Aquí en el capítulo 1 del libro de Lucas nos está hablando que estaba la multitud del pueblo, en el verso 10, estaban orando a la hora del incienso y estaban haciendo precisamente lo que le llamamos o conocemos como el Amidá, o la oración de pie. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este capítulo 1 del libro de Lucas? Estamos viendo cómo está llevándose a cabo un servicio en el Beit HaMikdash, en el templo de la santidad, y el ángel Gabriel viene y se pone, le dice el verso 11, se le apareció el ángel de Hashem puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías cuando le vio, y cayó temor sobre él, mas el ángel le dijo, Zechariah, lo tirá, no temas, porque tu oración ha sido escuchada, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Johanan o Juan. Y tendrás gozo y alegría, muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Elohim, no beberá vino ni sidra, será lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, y aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los Benei Israel, de los hijos de Israel, convertirá a Hashem, al Elohim de ellos. Porque él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejarle a Hashem un pueblo apercibido. Y Zacarías le responde al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy anciano y mi mujer ya es avanzada en días. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, Aní Gabriel, que estoy delante de Hashem, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y he aquí que estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se cumpla, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se maravillaban de que él se detuviese dentro del Heikal, dentro del santuario. Entonces, todo el pueblo estaba aquí orando. La escritura aquí nos acaba de decir que el pueblo estaba esperando a Zacarías, y nosotros, sin tener una percepción de cómo es la estructura del templo, no nos imaginamos dónde está el pueblo, pero en el atrio de las mujeres, el lugar generalizado de la reunión, y todos estaban con mira hacia las puertas del santuario, del Heikal, donde estaba el velo, y atrás del velo estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y ahí es donde precisamente estaba Zacarías en el altar del incienso, haciendo su servicio, el abodá delante de Hashem, y donde Gabriel viene y comienza a tener este diálogo con Zacarías. Y me llama la atención que una de las palabras que dice aquí, dice, porque él irá delante de él con el espíritu y el poder de Eliyahu para convertir los corazones. Y esta palabra convertir, en el contexto de la teología cristiana evangélica tradicional, está hablando de conversión. Y en ese contexto teológico, la palabra conversión o convertir a alguien tiene una connotación absolutamente fuera del contexto hebraico. No tiene nada que ver porque antiguamente la Iglesia Católica en la Edad Media
cuando algún judío no se apegaba a la fe de ellos, literalmente lo sentenciaban a muerte, y muchos fueron forzados a aceptar ser parte de la religión católica romana o ser parte de ese tipo de creencias para que no los mataran. Entonces, conversión en ese contexto significa dejar atrás toda tu fe en cualquier otra religión que tengas, en este caso el judaísmo, para convertirte a esa religión. Aquí no está hablando de ese tema. De hecho, es muy importante que nosotros conozcamos el contexto de lo que estamos aprendiendo acerca de la oración, porque la religión católica tiene su origen en cerca del año 300 de la era común. El santuario, el Beit HaMikdash, fue destruido en el año 70. Yeshua nació en el año 0, como le quieren decir. En realidad fue 4 años antes de la era común, pero digamos que cerca del año 30 es puesto en el madero. El santuario es destruido en el año 70, y por más ancianos que hayan vivido los discípulos, llegaron a 70, 80, 90 años, significa que después de los 100 años de la era común ya no había muchos de los originales discípulos de Yeshua, y hasta el año 300 comienza la religión católica romana instituida por Constantino. ¿Por qué menciono esto? Porque cada vez que queremos hablar del Nuevo Testamento, del libro de Lucas, del libro de Mateo, de cualquiera de uno de estos escritos, mucha gente trata de denigrarlos, diciendo que no tenemos la fecha exacta o no hay evidencia en el contexto hebraico o judío de cómo es que podemos nosotros darle una fecha a estos escritos. Pero siempre cuando alguien quiere discutir este punto, yo enfatizo esto, de que tampoco podemos entonces juzgarlos en base a los decretos de los llamados padres de la iglesia, en este caso católica, o la iglesia cristiana evangélica, porque no podemos interpretar los escritos del Nuevo Testamento en base a la opinión de los padres de la iglesia, quienes vinieron 300 años después del primer siglo, en el año 300, y estos hombres están utilizando una óptica griega, una óptica romana, a través de su religión y de sus filosofías, para tratar de interpretar estos escritos. Y explico todo esto rápidamente, nada más por generalizar qué es lo que está sucediendo, que no podemos interpretar estos pasajes bajo ese contexto. No existía la religión cristiana evangélica cuando fueron escritos estos libros, así es de que para poder entenderlos tenemos que ir mínimo a la era, a la etapa, a la fecha, a los tiempos cuando fueron escritos, para poder entender la audiencia que los estaba escuchando. Y aquí la palabra convertir, volviendo a la palabra hebrea que nos enseña esta palabra convertir, es la palabra teshuvah. Teshuvah se nos enseña que es volvernos, dar un giro completo porque íbamos en una dirección errada y tenemos que regresarnos a la presencia de Hashem. Y aquí no nos está diciendo que el pueblo de Israel se había alejado de la presencia. De hecho, no está diciendo que la gente estaba aquí. Todos los que estaban escuchando estaban en el santuario. Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar que el grueso de la población está esperando, haciendo el amidá, y el ángel Gabriel está teniendo este diálogo con Zacarías y le está diciendo que cuando nazca la criatura, en este caso Juan el sumergidor, o Yohan o Hamadbil, o Juan el Bautista como se le conoce, él volvería el corazón? Y la pregunta es, ¿acaso el corazón de los hijos de Israel se había alejado de la bondad del servicio que debían de rendirle al Creador del universo? Bendito sea su nombre. Y mi opinión es que de ninguna manera. No está diciendo precisamente que cuando hablamos de la palabra teshuvah es que la gente se había alejado, sino lo que nos está explicando que cuando una persona conoce su servicio en el santuario, y si yo he llevado una fe durante 10, 15 años y hago mis oraciones diarias, asisto al lugar de reunión, al lugar de estudio, llego temprano, como ya lo habíamos dicho en los estudios anteriores, pero no tengo una relación íntima con mi Creador, si no tengo que se conecte mi mirada con Él, si no le conozco personalmente, quiere decir que en realidad nada más estoy haciendo un servicio
un servicio mecanizado, nada más estoy repitiendo mis oraciones y no tengo una relación íntima con el Creador del universo. Y el volver, el que nos volvamos, como lo dice aquí, porque Él irá en el espíritu y virtud de Elías para convertir, regresar el corazón, regresar los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Esto significa que puede haber gente orando en esta área del santuario y que cuando viniera Juan el Bautista con el poder de Elías, su mensaje iba a ser de que no importa cuántos años tengas sirviendo al Creador del universo, cuántos años tengas ascendiendo al santuario, cuántos libros has leído en tu vida, qué tan detalladamente conoces todos los servicios del santuario, cuántos libros tienes en tu biblioteca personal. No importa la cantidad de información que has acumulado en toda tu trayectoria si no conoces personalmente al Creador del universo. Y ese es el mensaje que el ángel Gabriel está dando precisamente al Cohen Zacarías. Le está diciendo, la criatura que van a nacer de tu esposa y de ti vendrá con el poder de Elías y él convertirá. ¿Qué significa convertir? Quiere decir que en lugar de estar dándole la espalda al Creador del universo, él va a hacer que la gente, el pueblo, vuelva el rostro y pueda tener un contacto visual, un contacto de corazón del individuo con el corazón del Padre, y que por medio de la oración podamos ponernos en intimidad y en relación con Él. Y eso es lo que Yeshua estaba enseñando a los discípulos cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Él no cambió las reglas de la oración, simplemente les dijo, oren lo que han estado orando durante todo este tiempo, como han sido instruidos por los sabios de Israel, pero háganlo de un corazón sincero. Háganlo sabiendo quiénes son ustedes, cuál es su tabnit personal, su manera de conducirse y hacia quién están dirigiéndose en el lugar que están haciéndolo. Y este es el mensaje del libro de Zacarías, de que en realidad creamos lo que estamos haciendo. Ahora bien, cuando Zacarías está en el altar del incienso, en el Mizbeach HaKetoret, está haciendo el servicio en ese altar en particular que está en el lugar santo, ubicado en el lugar santo. Y la pregunta que ahora viene a nosotros, no pudo hablar. ¿Qué es lo que estaba hablando él, que quedó mudo ahí, pero que cuando naciera la criatura le dijo el ángel Gabriel, he aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla, por cuanto no creíste a mis palabras? Y cuando sale él del Heikal y se encuentra con los demás miembros de la comunidad, les hizo señas que no podía hablar, y ellos interpretaron algo había sucedido dentro del santuario. Y cuando nace la criatura, voy a continuar leyendo en el libro de Lucas capítulo 1, y dice, verso 57, y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de dar a luz, y dio a luz un hijo, y oyeron los vecinos y los parientes que Elohim había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al 8º día, esto es aproximadamente en el mes de Nisan, día 21, vinieron para circuncidar al niño y le llamaron el nombre de su padre Zacarías. Y respondiendo su madre dijo, no, le vamos a llamar Johanan. Y le dijeron, ¿por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame por este nombre. Y hablaron por señas a su padre cómo es que él quería que se le llamara. Y demandando él una tablilla, escribió diciendo, Johanan ha-Shimo. Johanan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y luego fue abierta su boca y su lengua y habló bendiciendo a Hashem. Y hubo un temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían las conservaban en su corazón diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano de Hashem estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Ruach HaKodesh y profetizó diciendo, bendito es Hashem, el Elohim de Israel, que ha visitado y ha hecho redención a su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación. Y si nosotros no conocemos el Sidur, el orden de oraciones, no conocemos el Amidá, y todo esto es un mundo totalmente ajeno, ¿cómo podemos interpretar el libro de Lucas
si no hemos sido instruidos o entrenados, enseñados en el contexto correcto de lo que nos está hablando la Escritura. Y para poder nosotros entender esto, voy a volver a tomar el libro de oraciones, el Sidur, el libro del orden, y voy a buscar aquí en el Amidá. Y aquí en el Amidá, como ya vimos allá, vienen primero oraciones de exaltación, de alabanza, después vienen las peticiones personales, las peticiones de la comunidad, y después vienen las acciones de gracias. Pero es muy interesante notar que precisamente la oración número 15, que es la oración por la dinastía davídica, la voy a leer aquí en el Sidur, y esta oración es la que precisamente Zacarías estaba orando. Dice: haz que el descendiente de tu siervo David florezca rápidamente y magnifica su honor, merced a tu salvación, pues tu salvación constantemente aguardamos. Bendito eres tú, Adoshem, que haces florecer el honor de la salvación. Y si vamos al idioma hebreo, como está aquí en la página derecha, vamos a poder notar que la palabra honor viene escrita originalmente en la palabra hebrea es cornó, y esta palabra cornó también tiene la connotación de cuerno. Y si lo traducimos en su manera correcta, dice: bendito eres tú, Adoshem, que haces florecer el cuerno de la salvación. Y aquí en el capítulo 1, verso 67, Zacarías, cuando su lengua es suelta y finalmente puede hablar, lo primerito que él dice es la oración número 15 del Amidá. ¿Qué nos enseña el libro de Lucas? Que Zacarías estaba haciendo todo el Amidá, y toda la comunidad estaba en el atrio de las mujeres, y los sacerdotes estaban en el atrio de los Kohanim, y todos ya habían hecho todas estas oraciones, pero Zacarías quedó mudo precisamente en la oración número 14, cuando estaba orando por la restauración de la santa ciudad, Ir Yerushalayim HaKodesh, la santa ciudad de Jerusalén, y sus labios quedaron mudos porque no pudo decir la bendición número 15, porque dudó, diciendo: soy anciano, mi mujer es anciana, ¿cómo va a suceder todo esto? El ángel le dijo: por cuanto no has creído, quedarás mudo. Y cuando nace la criatura y le ponen por nombre Yohanan, inmediatamente su lengua es suelta, y lo primero que él hace es continuar terminando el Amidá, que él no pudo terminar verbalizándola en el santuario. Esto nos enseña dos cosas muy importantes: que número uno, tenemos que conocer las oraciones. Número dos, que no podemos nosotros dejar de verbalizar o de hablar lo que es nuestra obligación como creyentes hacer. Nuestra boca nos fue dada, fue creada con el propósito de cantar, de alabar, de bendecir, de tener una comunicación con el Creador del universo. Bendito es Él, porque de esa manera damos testimonio que tenemos entendimiento, que tenemos sabiduría, que hemos sido creados con un tavnit, con un propósito, con una meta, que somos miembros de la comunidad de Israel, y que ahora nuestro corazón ha sido transformado y lleno del Ruach HaKodesh para poder llevar una vida ordenada, dando testimonio de que somos luz donde quiera que vamos. Y la oración, porque nos ha enviado este cuerno de salvación, los sabios de Israel hacen una pregunta. Dice: ¿por qué la oración que se ha levantado un cuerno de la salvación es seguida de la oración de que se acepta nuestra plegaria? Y después, ¿por qué esta es seguida del servicio del santuario, el abodá del Beit HaMikdash? ¿Y por qué después viene la acción de gracias y terminamos con la oración de Shalom? Hacen esta pregunta los sabios de Israel: ¿por qué existe este orden? Y la respuesta es, dice: cuando la oración ha venido, el servicio del templo viene. Pero no puede todo esto cumplirse si primero no viene el cuerno de la salvación. Cuando Zacarías está en el santuario y el ángel Gabriel viene y tiene este diálogo con él, hay algo muy importante y muy interesante en todos estos diálogos, que cuando el ángel Gabriel viene también en el capítulo 2 y le está hablando a Miriam, la madre de Yeshua, las palabras que están hablando Gabriel, tanto como Miriam, están siendo
podemos ubicarlas en un contexto del servicio del santuario que corresponde a la festividad de Sukkot, lo que es conocido como la fiesta de las cabañas. Y como cuando Hanukkah fue instituida, no tenía la autoridad los sabios de Israel para poder instituir una nueva abodá para esa festividad de la rededicación en tiempo de los macabeos. ¿Y qué es lo que hacen los sabios de Israel? Toman la liturgia de la festividad de Sukkot para aplicarla a la festividad de Hanukkah. En realidad Hanukkah es una extensión de la festividad de Sukkot. Y lo que a mí me asombra del capítulo 2 del libro de Lucas es precisamente que los sabios de Israel instituyeron la liturgia para la festividad de Hanukkah basándose en la liturgia de Sukkot. ¿Y qué significa esto? Que aún el ángel Gabriel respeta los decretos de los sabios de Israel en este caso, porque cuando está hablándole a Miriam acerca de la criatura que iba a ser concebida en su vientre, está hablando con ella en base a la liturgia del servicio de Sukkot. Pero está sucediendo en Hanukkah. Y todo esto es muy importante porque la misma escritura, el Nuevo Testamento, le está dando su lugar a los decretos de los sabios de Israel, porque ellos tienen una autoridad dada de parte de lo alto, y es una autoridad que cuando un Sefer Torah, cuando un rollo de la Torah está siendo escrito, está prohibido que sea escrito de memoria. Tienen que tener otro pergamino y de ahí estar copiando para que cuando este pergamino sea terminado sea exactamente igual al otro. Y el otro pergamino fue copiado de otro. Y todos los Sefer Torahs que son kosher están íntimamente unidos unos con otros, y de esa manera podemos nosotros tener un concepto de que el Sefer Torah que utilizamos en los servicios viene directamente desde el monte Sinaí. Lo mismo aplica con los decretos de los sabios de Israel. Cuando Jitro viene con su yerno Moshe y le explica que él no va a poder por sí mismo instruir a todo el pueblo como lo estaba haciendo desde que amanecía hasta que anochecía, y dice: debes de nombrar jefes de decenas, de 50, de 100, de 1000, para que te ayuden, porque esto es mucha tarea para ti y el Señor te lo va a demandar y te lo va a enseñar. Y Moshe, nuestro maestro, lo hizo de acuerdo al consejo de Jitro, de tal manera que se instituyó el Sanedrín. Y la imposición de manos, la shmichá, que significa la unción, la oración de autoridad que Moshe hizo sobre estos varones, tiene una línea de unión hasta estos tiempos, cuando los hombres de la grande asamblea, en hebreo le llamamos Anshei Kenoset Hagedolah, instituyeron todas estas oraciones con un propósito, con una meta, y Yeshua mismo viene y respalda lo que habían instituido los hombres de la grande asamblea. Todo esto le da un peso importante al libro de Lucas y el contexto de lo que estamos leyendo acerca de lo que se está orando dentro del santuario y lo que está explicando en este caso la Gemara acerca de por qué fueron estructuradas de esta manera. Y dicen los sabios de Israel: ¿por qué fueron escritas estas últimas oraciones en ese contexto? Y explica la Gemara en el libro Megilá. Dice: porque cuando venga el cuerno de salvación, entonces vendrá la aceptación de la oración, y con esto vendrá el servicio del santuario, y después daremos gracias. Y ellos preguntan: ¿en dónde se basa esto? Dice: en el libro del profeta Oseas. Voy a ir al libro del profeta Oseas, en el capítulo 3, verso 5, y dice: y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Hashem, su Elohim, y a David, su rey, y temerán a Hashem y su bondad en el fin de los días. La palabra fin de días en hebreo es Aharit Yamin, y son los tiempos postreros. Esto significa que en los tiempos postreros volverán los hijos de Israel, buscarán a Hashem su Elohim y a David su rey. Entonces, cuando viene el descendiente de la casa de David, viene la salvación, y por lo tanto se acepta la oración, y cuando se acepta la oración se construye el santuario, y cuando se construye el santuario todo redunda en acción de gracias delante de la presencia de Hashem. Bendito sea su nombre. Y todo esto es lo que los sabios de Israel nos enseñan respecto a el por qué fue estructurada
Elamidad de esta manera. Voy a leer rápidamente. Después del reinado de la dinastía davídica, viene la aceptación de la plegaria. Dice: escucha nuestra voz, Hashem, Elohim nuestro, apiádate y compadécete de nosotros, acepta con gracia y misericordia nuestra plegaria, pues tú eres Elohim, que escuchas plegarias y súplicas, y delante de ti, Rey nuestro, no nos alejes con las manos vacías, pues tú escuchas la plegaria de tu pueblo Israel con compasión. Bendito eres tú, Adoshem, que escuchas la plegaria, la oración. El servicio del templo: muéstrate favorable, Hashem, Elohim nuestro, hacia tu pueblo Israel y su plegaria, y restablece el servicio del santuario de tu templo, las ofrendas ígneas de Israel, y su plegaria acepta con amor y favor, y sea el servicio de tu pueblo Israel siempre favorable delante de ti, y contemple nuestros ojos tu retorno a Sión en misericordia. Bendito eres tú, Adoshem, que restauras tu presencia a Sión. Y por último viene la acción de gracias. Damos gracias a ti, pues tú eres Hashem, nuestro Elohim, y Elohim de nuestros antepasados, roca de nuestra vida, escudo de nuestra salvación. A ti agradeceremos y relataremos tu alabanza. Y continúa toda esta oración hasta el final, cuando damos la oración de paz, que establece la paz, bondad, bendición, gracia, benevolencia y compasión sobre nosotros y sobre todo tu pueblo Israel. Yo le insto a que usted tenga todas esta herramienta a su alcance, y también quiero decirle que si usted quiere tener estas gráficas, puede a través del ministerio ordenar este libro. Está totalmente en español y se llama Descubriendo la ubicación del complejo del templo. Este material le va a ayudar a entender el Nuevo Testamento como nunca lo había hecho antes. Le va a ayudar a entender la estructura del santuario desde que entra hasta que sale, su funcionamiento, su ubicación, y créame que su vida va a ser totalmente transformada cuando pueda visualizar las diferentes ceremonias del santuario en estos tiempos postreros que nos ha tocado vivir. Para mí es un privilegio y espero que todo esto sea de bendición para usted. Shalom. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios.